Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su canal. Y si tú quieres saber qué relación tiene el diezmo, el ayuno, la fe y la revelación, quédate porque eso te va a interesar muchísimo. Sean bienvenidos una vez más a su canal. Y bueno, estoy muy agradecido por la conferencia. Realmente fue algo bien especial. Yo creo que quienes pudieron participar de ella hemos sido muy edificados. Y bueno, sorprendido, más que sorprendido, me siento muy contento de que dos templos más aquí en el país de México. Yo pensé que después del de Puebla, después de un tiempito más, a lo mejor otro templo. De verdad, yo nunca lo pensé. No sé si ustedes lo pensaron también, pero yo nunca pensé que hubiera un templo, que iba a haber un templo en la ciudad de, aquí en la ciudad de Querétaro, en la ciudad de Torreón, tan rápido, después del anuncio del templo de Puebla que fue hace muy poquito. Entonces, estoy muy contento por todo lo que está pasando, ¿no? Y todo esto me dice que tenemos que trabajar más duro para poder enseñar, para poder dar a entender las cosas que el Señor desea que podamos aprender para estar preparados para su venida y para recoger al pueblo de Israel. Bien, hermanos, pues en el anterior video, bueno, voy a platicar un poquito antes de empezar con todo esto de lo que les había dicho en el intro, antes del intro. Quiero decirles, hermanos, que voy a crear una sección nueva. Esta sección se va a tratar de estudiar cada uno de los discursos que se dieron en la conferencia que acaba de pasar y poder aprender con ustedes, que podamos ir aprendiendo de cada discurso. Yo espero esta es una sección nueva, voy a poner el título del discurso y bueno, vamos a tratar de investigar o indagar principios que nos puedan ayudar para poder fortalecernos. Y bueno, mis hermanos, pues ahora sí vamos a empezar de lleno. Vamos a un pequeño resumen antes de empezar. En el anterior video lo que teníamos, o lo que habíamos visto en el anterior video, era que teníamos una dualidad, ¿sale? Nosotros tenemos una dualidad que es nuestro cuerpo físico caído, obviamente con estas consecuencias de la caída, que gracias a eso nosotros podemos ser tentados. Y parte de nuestras pruebas en las vidas pues es tener tentaciones, poder superarlas y vencer al pecado. Estas tentaciones venían por parte de Satanás, o sea que Satanás nos tienta por medio de nuestro cuerpo caído. Podemos ceder a las tentaciones que Él nos ponga. Pero también tenemos nuestra parte espiritual. Es una parte divina que nosotros tenemos porque somos hijos de Dios, literalmente, espiritualmente nacimos de Él. Y entonces ponemos esta influencia de Él. También vimos que la espiritualidad entonces es el poder buscar los frutos del Espíritu, el poder controlar los deseos de la carne, poder vencer los deseos de la carne por medio de Jesucristo, que es el que nos va a dar su expiación, como vimos en Mosía 19:3, nos va a dar la fuerza a medida que nosotros sigamos los susurros del Espíritu, la guía del Espíritu. Bueno, entonces es lo que vimos en el anterior video. Si quieres saber un poquito más, voy a poder dejar el enlace en la descripción para que puedas ir al anterior video. Bien, hoy vamos a ver entonces la relación que tiene que ver con el diezmo, el ayuno, la revelación y la fe. O la fe, la revelación, el diezmo y el ayuno. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Y tiene que ver algo con lo que hoy pudimos aprender también del profeta, en cuanto a su discurso de la fe, que fue el último que dio de la primera sesión del día de hoy, del día domingo. Y para los que vean el video después de mucho tiempo, sepan que me estoy refiriendo a la Conferencia General de abril del 2021. ¿Sale? Entonces, en esa conferencia, la sesión del domingo, el último discurso que dio el profeta, ese es en el que tenemos que poner mucha atención porque habló sobre la fe. Y hoy voy a tocar justamente este punto. Hay una escritura que habla sobre eso y es en Doctrina y Convenios 63:9, después 10 y luego se dice: ¿por qué aquí la fe no viene por las señales? Mas las señales siguen a los que creen. Sí, las señales vienen por la fe, no por voluntad del hombre, ni como les plazca, sino por la voluntad de Dios. Sí, las señales vienen por la fe para producir obras poderosas,
porque sin fe ningún hombre agrada a Dios. Por tanto, el 12, por tanto, yo el Señor no estoy complacido con los que de entre vosotros han buscado señales y prodigios para lograr la fe, y no en bien de los hombres para mi gloria. Muy bien, entonces, ¿qué tiene que ver esto? ¿O por qué es importante? Vemos entonces que la fe nos permite a nosotros tener acceso a prodigios y señales. Y muy particularmente yo veo que la revelación es parte de eso, es como las señales que vienen a los que son fieles. A veces pensamos que, bueno, hasta que Dios me conteste, yo podré tener entonces fe. No, la fe es un principio de acción. Si yo actúo de acuerdo a los principios que yo creo que el Señor ha revelado y me ha revelado a mí y lo hago, entonces yo adquiero más fe, porque estoy actuando de acuerdo a lo que el Señor me está pidiendo. Estoy creyendo en Él. Le estoy creyendo en lo que Él me dice, por medio de sus profetas, por medio de sus escrituras, o por medio incluso de la revelación personal que podemos tener. De ahí depende entonces, hermanos, que nosotros podamos obtener fe. Y yo creo que no fue casualidad que el profeta haya hablado sobre la revelación y luego haya hablado sobre la fe. Porque es importante la fe, porque a veces podemos buscar revelación pero sin tener fe, y eso no es posible. Y si existe algún tipo de señal será para nuestra condenación, porque realmente no estaremos haciendo la parte importante que es nuestra parte, que es poder ejercitar la fe. Cuando tenemos fe entonces en el Señor, cuando nos arrepentimos, cuando creemos en sus palabras, viene entonces y podrá venir entonces la revelación en nuestras vidas. Ahora, ¿qué tiene que ver entonces el diezmo con el ayuno? Bueno, cuando nosotros damos un diezmo íntegro al Señor, cuando nosotros damos una ofrenda de ayuno generosa y ayudamos constantemente, ejercitamos la fe. Y al ejercitar la fe, y yo hacerlo constantemente, yo voy entonces a poder tener revelación en mi vida. Esa es una parte importante y son principios que el Señor enseña en las Escrituras, y vamos a poder entender un poquito más, a lo mejor, por qué es tan importante dar un diezmo íntegro y por qué es tan importante dar una ofrenda de ayuno íntegro. Vamos a empezar primero con el diezmo. Se encuentra en el libro de Malaquías 3 y vamos a leer el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11 para comprender bien algunas partes de lo que es el diezmo. Dice así: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Es decir, el profeta Malaquías hace una interacción con el pueblo de Israel. Y es como una parte de, bueno, regresen a mí, arrepiéntanse de sus pecados. Y ellos dijeron, bueno, ¿en qué tenemos que arrepentirnos? Y aquí el profeta habla sobre algo bien importante, y es sobre el diezmo, ¿verdad? Y dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y, ojo, ofrendas, ¿verdad? Entonces dice que lo hemos robado en nuestros diezmos y en las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bien importante esta escritura, porque a veces pensamos que el diezmo, el derramar bendición hasta que sobreabunde, es que nosotros tengamos trabajo, tengamos salud. O generalmente eso a veces me dicen los hermanos, ¿no? Yo como obispo a veces yo hago entrevistas, un ajuste del diezmo se llama en la iglesia, y me dicen, hermana, leemos esta escritura y les pregunto, hermanos, ¿qué entiende usted por esta escritura? ¿O ha visto el cumplimiento de esta escritura en su vida? Y me dicen, sí, el Señor pues me ha bendecido con trabajo, con salud, mi familia está bien,
Le dije, hermano, esta escritura generalmente nos no leemos la siguiente escritura, o probablemente, porque esta escritura no habla específicamente de las cosas materiales o temporales. Chéquense qué es lo que dice en el que sigue, en el 11. Reprenderé también, es decir, aparte de que iba a abrir las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde, dice que reprenderá también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo. Será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Aquí está hablando en el versículo 11, está hablando de las cosas temporales, que va a reprender al devorador, que va a haber trabajo, que va a haber alimento en nuestros hogares. Y en el que está arriba, en el 10, en el que dice que va a abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, yo considero que tiene que ver más sobre la parte espiritual. Pero a veces no estamos conscientes. Considero que realmente el Señor desea bendecirnos. Y Elder Bernard hablaba en un discurso sobre el diezmo, que el significado de abrir las ventanas de los cielos es que podamos tener instrucción del Señor, que podamos tener realmente revelación en nuestras vidas y asegurarnos de que eso esté pasando. Pero no es una casualidad, como habíamos hablado antes, esto no es una casualidad. No es porque, bueno, pago el diezmo y ya el Señor me va a... No, es porque estamos siendo obedientes a su palabra. Y esta obediencia que hacemos es la que estamos creyendo en Él, nos trae más fe. Y al tener más fe nosotros vamos a actuar de acuerdo a este conocimiento. Al yo estar pagando el diezmo constantemente sin falla, eso me va a traer fe en el Señor. Y el Señor desea que podamos también ver estas bendiciones para que podamos nuestra fe ser más fuerte, crecer en esa fortaleza espiritual. Entonces, hermanos, bien importante que podamos pagar el diezmo. Y ya lo leímos ahorita. Abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunden bendición, hasta que sobreabunden, es decir, hasta que ya estemos todos llenos de ese conocimiento espiritual. Él quiere que podamos disfrutar de estas bendiciones, que no tengamos algo que nos restringe, pero es por el ejercicio de la fe que podamos nosotros tener. Y bueno, vamos entonces a dejar aquí el diezmo y vamos entonces inmediatamente con el ayuno. Y me encanta la escritura y es de mis favoritas sobre el ayuno. Se encuentra en Isaías 58. Si quieren ustedes, si pueden, por favor léanlo. Este es un capítulo que a mí me ha encantado mucho y les voy a platicar por qué. Bien, estaban el pueblo de Israel y bueno, obviamente es una conversación que explica, ¿no? Isaías. Dice que él define qué es la ley verdadera del ayuno. La ley verdadera del ayuno y su propósito y bendiciones que acompañan. Vamos a leer un poquito y vamos a tratar de desmenuzar esto que es para mí muy importante y que tiene que ver mucho, pero mucho con la revelación. Pues me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Buscar cada día y quieren saber mis caminos, ¿no les suena un poco como la revelación? Sí, me buscan cada día y quieren saber mis caminos. La senda que Él quiere darnos a nosotros. Como nación que hubiese hecho justicia, les está diciendo este pueblo de Israel, y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden juicios justos y quieren acercarse a Dios. Pero aquí menciona algo Isaías. Como si hubiesen hecho justicia. Porque ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Es decir, que ellos ayunaban, pero el Señor pues no contestaba sus oraciones. ¿Qué estaba pasando entonces si estaban ayunando? El pueblo de Israel estaba ayunando, realmente lo estaban haciendo. Pero no les hacía caso el Señor. ¿Qué es lo que estaba pasando? Y Él responde entonces. El Señor dice: y aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. El pueblo de Israel en ese momento era un poco de debatir mucho lo que es la doctrina, porque había varias facciones o bandos doctrinalmente hablando. Entonces peleaban a veces mucho sobre qué va a pasar con quién va a ser el Mesías, cuándo se va a presentar y todo esto.
Ayunaban para tener este conocimiento, no para bendecir a otras personas ni para cambiar su vida, sino para adquirir mayor conocimiento que les diera más estatus entre el pueblo. ¿Sale? No ayunéis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. A veces queremos que el ayuno sea la parte mágica, la parte no mágica, la parte que me va a resolver mis preguntas. Que yo voy a ayunar y voy entonces a obtener respuesta. Y ayunamos solo para tener respuestas o ayuda del Señor. Y el Señor no está contento con eso. El Señor no quiere que ayunar solo cuando necesitamos respuestas a nuestras preguntas y no desea que lo hagamos solo para que entonces pueda Él bendecirnos. No, Él dice que hagamos un ayuno diferente. Este es el ayuno que yo escogí, un día en que el hombre aflija su alma, en que encorve su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? En nuestros tiempos quizás no vamos a hacer esto o vestirnos de silicio, pero sí a lo mejor nos las pasamos durmiendo, que yo creo que todos hemos pasado de repente eso. O a lo mejor esperamos el momento en que ya se acaba el vino para poder comer. No, no debe de ser así nuestro ayuno. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de la maldad, soltar las cargas de opresión y romper todo yugo? Es decir, en mejorar nuestras vidas, en buscar soluciones para poder quitar de nosotros aquella montaña, como bien decía el presidente Russell M. Nelson, montaña personal, para poder alejarnos de ella, para poder eliminarla, para poder moverla de nuestras vidas. No consiste en que compartas tu pan con el hambriento y en que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas del que es tu propia carne. Hermanos, a veces tenemos este problema. Ayunamos y digo, no, ya ayuné el Señor porque dejé de comer, pero no damos una ofrenda de ayuno generosa. Según lo que estamos leyendo, la manera en que nosotros podemos dar a estas personas a la manera del Señor, como Él lo está pidiendo, es por medio de la ofrenda de ayuno. Y si yo ayuno, pero no doy una ofrenda generosa, no tiene mucho sentido. ¿Qué va a pasar entonces? Si yo realmente ayuno para poder superar mis debilidades, para que yo tenga respuestas a problemas que estoy viviendo con mi familia, conmigo mismo o con un ser querido, y cuando yo pueda entonces dar una ofrenda de ayuno generosa después de hacer este ayuno, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que nos dice el profeta Isaías que va a pasar? Entonces nacerá tu luz como el alba, e irá tu rectitud delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Escuchen este que es el que más me gusta, el número 9. Entonces invocarás, y te responderá Jehová, clamarás, y dirá él, heme aquí. Imagínense que el Señor esté dispuesto como dice esto. Entonces invocarás y te responderá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el señalar con el dedo y el hablar con vanidad. Escuchen, esto es algo bien importante, porque hay un esfuerzo de nosotros. Hay un esfuerzo sincero en poder quitar nuestros pecados, que es el yugo. El señalar con el dedo, el ofender a las personas, el buscar entonces tener esta contención con las personas y el hablar a veces de cosas que no tienen sentido, ni pies ni cabeza. Y si extiendes tu alma al hambriento y sacías el alma afligida, para mí esto es muy importante. Y si extiendes tu alma al hambriento y sacías al alma afligida, y si das una ofrenda de ayuno generosa, escuchen lo que va a pasar entonces. En tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Hermanos, eso es pura revelación en nuestras vidas. El Señor nos escuchará, y en tinieblas nacerá tu luz. Cuando yo comprendí esto, yo estaba en una situación difícil en mi vida. Estaba no portándome del todo bien.
y me sentía muy indigno por algunas cosas que estaba haciendo. Y recuerdo que en ese momento, cuando yo estaba en esta posición, me hinqué al Señor y le dije: Padre Celestial, ¿cómo puedo salir de este problema? ¿Cómo puedo solucionar esta situación? Cuando yo lo hice, agarré las escrituras, me puse a leer y sentí una respuesta tan especial. Pese a que yo no estaba haciendo las cosas bien, yo tuve una respuesta del Señor. Inmediatamente cuando yo la obtuve dije: ¿por qué esto es posible? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan misericordioso pese a que yo no estoy haciendo las cosas bien contigo? Y entonces me llegó esta escritura, me llegó en mi corazón, justamente esta que leímos ahorita. En las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Yo pude percibir eso. Realmente lo pude percibir. Fue algo claro. Yo estaba en tinieblas. Pero me acuerdo que en ese momento, a pesar de que no estaba haciendo las cosas bien, yo estaba pagando una ofrenda de ayuno generosa. Realmente me costaba a veces trabajo hacerlo porque me había puesto una meta muy clara. Pero yo me sentía realmente mal por lo que había pasado. Y entonces pude ver que en tinieblas nació la luz. Hermanos, podemos obtener estas bendiciones, sí. En el 11 dice: y Jehová te guiará siempre, en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial cuyas aguas nunca faltan, nunca nos va a faltar Él en nuestras vidas, porque podremos sentir ese consuelo, esa paz, esa tranquilidad que viene de buscarle a Él con íntegro propósito de corazón. Pero es en el ayuno y en el diezmo en donde podemos establecer nuestros principios para asegurar que al obedecer estos mandamientos yo pueda obtener esta guía del Señor y no me sienta tan alejado de que no pueda tener acceso a ello. Lo he podido palpar en mi vida. El ayuno es algo importante para nosotros, muy, muy importante. Imagínense que en sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. ¿Y qué significa en sequía? Hermanos, es cuando tenemos problemas, cuando se nos derrumba algo, cuando tenemos nuestras propias dificultades, nuestras pruebas, nuestras adversidades. Y es en esos momentos en donde podemos sentir ese poder que viene de guardar estos dos mandamientos, y al ejercer estos dos mandamientos con toda nuestra capacidad y obediencia que podamos tener, el Señor nos promete esta gran bendición de poder comprender y entender realmente su palabra y su consuelo y su guía y lo que Él nos puede dar. Sé que esto es así, realmente lo puedo percibir y lo sé. Hermanos, ¿qué relación tiene entonces la fe, la revelación, el diezmo y el ayuno? Esta es la relación que tiene. Cuando nosotros, como resumen, cuando nosotros ejercemos fe al Señor, si Él nos pide algo, hagámoslo. Experimentemos con su palabra. Y entonces adquiriremos más fe. Si Él nos pide que seamos mejores, si tenemos una impresión de que tenemos que hacer esto, hagámoslo. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos, y entonces adquiriremos más fe. A nosotros vivir el diezmo y la ofrenda de ayuno como son mandamientos tan específicos y especiales, tendremos más fe. Y el Señor entonces nos podrá ayudar y bendecir. Incluso en los momentos de dificultades, de debilidad. Cuando sintamos que estamos en tinieblas, el Señor nos promete, Él lo ha hecho y lo hará siempre, que Él dará su luz. Porque estamos esforzándonos, porque realmente tenemos esa intención
de quitar nuestros yugos de nuestras propias vidas, nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Y bueno, hermanos, pues esto es lo que quería platicar con ustedes el día de hoy. Yo espero que esto les pueda ayudar y bendecir. A mí ha sido una gran bendición poder vivir estos dos mandamientos para poder tener acceso a esta revelación, incluso cuando no me siento digno de ella. Y bueno, hermanos, les quiero muchísimo. Cuídense y nos vemos. Bye.